al debido proceso. Acta de declaración testimonial de Nixe Romero. Muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos 2018, pero continúa Canal N la cobertura de esta audiencia en la que el juez Richard Concepción Carguancho resolverá el pedido hecho por la Fiscalía para que Keiko Fujimori, junto a otro grupo de personas, cumpla 36 meses de prisión preventiva por la investigación que se le sigue por lavado de activos, delito de lavado de activos, el caso Cócteles. Estaba haciendo uso de la palabra Juliana Loza, abogada defensora de Keiko Fujimori, que ha reclamado que el fiscal haya expuesto hasta 11 elementos probatorios sin que ella haya tenido la oportunidad de estudiarlos y de poder hacer una defensa correcta de este caso. Hemos invitado a César Azabache, abogado penalista, para que nos comente. Me imagino que ha estado siguiendo también la audiencia. Bienvenido, doctor. Hasta el momento, ¿cómo encuentra los sustentos, el sustento que ha expresado José Domingo Pérez, que por momentos ha sido bastante duro directamente sobre la manera de actuar de Keiko Fujimori, no exclusivamente sobre el caso Cócteles, sino ha criticado, incluso hecho alusión a los famosos chats de la botica que han sido publicados también, la manera de blindar o de proteger o de incentivar la postulación y la elección de el fiscal Chávarri en el Ministerio Público? ¿Cuál es el balance que podemos hacer a esta hora de la noche de lo que está ocurriendo aquí? Bien, es una audiencia en la que hay muchísimos detalles que corresponden a la puesta en escena. Yo creo que lo podemos poner al margen. Si vamos al fondo de este asunto, creo que hay una primera constatación, y es que el fiscal Pérez está mostrando tener un caso bastante más potente que el que anunció tener en la audiencia de detención preliminar, ¿verdad? Aquí hay un caso basado en una lista importante de testigos protegidos y de testigos cuya identidad no está revelada, pero que han entregado a la Fiscalía una serie de detalles muy sugestivos. Hay que decir, para evitar confusiones, que los testigos protegidos no son colaboradores eficaces. Ahí hay una primera diferencia. Hay una primera diferencia importante porque es a los colaboradores eficaces a los que se les exige algo más que declarar. Los colaboradores eficaces, lo hemos dicho muchas veces, son personas responsables por delitos que postulan a beneficios a cambio de entregar evidencia. De modo que en su caso, en el de ellos, lo importante no es lo que dicen, sino lo que entregan. Los testigos protegidos son otra cosa, ¿eh? Los testigos protegidos son personas que brindan un testimonio, que no tienen relación con el delito cometido y que por tanto son ellos mismos fuente de apoyo para el caso de la Fiscalía. No es verdad entonces que lo que los testigos protegidos dicen deba ser corroborado. Que es el argumento que ha eximido la abogada. Sí, con más insistencia. Es decir, en ese no se necesita en esta etapa de la investigación que todo esto haya servido. No cuando vienen testigos protegidos. Cuando hay una declaración de un testigo protegido, lo que la Fiscalía tiene que explicar, y eso sí lo ha explicado el fiscal Pérez Gómez con solvencia, es por qué lo está protegiendo. Porque claro, la única exoneración que se pide en este momento es la exoneración a revelar su identidad, que es la que permite cuestionar si es en realidad un testigo imparcial o no. Para estos fines, en una audiencia de prisión preventiva, eso no es necesario. Entonces, primera conclusión, en efecto, hoy día el fiscal Pérez Gómez ha presentado un caso muchísimo más intenso que el anterior. Sin embargo, hay otras cosas que ver. Voy a anunciar que tendríamos que discutir muy brevemente, ¿verdad? Sí, claro. Gran paradoja. El caso del fiscal se ve sólido. Entonces es muy comprensible que los ciudadanos y ciudadanas que observan la audiencia queden con la impresión que si el caso es sólido tiene que haber una consecuencia. Y la consecuencia que el fiscal pide son 36 meses de prisión. Quitemos el adjetivo. Entonces, cuando uno ve un caso sólido, siente que los investigados son responsables, tiende a sentir que la consecuencia, la cárcel, se convierte en necesaria. Nota cómo, gran paradoja, esta audiencia termina pareciendo un minijuicio. Sí. Con una objeción muy contraintuitiva, y es que el requisito constitucional e institucional de un juicio es que se pueda escuchar a los testigos. De modo que este es un juicio sin interrogatorios abiertos a los testigos, del que sin embargo puede resultar, yo me arriesgaría a decir que parece que va a resultar una orden de prisión preventiva
Hasta el momento, ¿usted cree que la balanza se está inclinando Sí, al fiscal? Sí, pero se inclina en un formato, y esto es lo difícil de entender, lo que hace que toda esta situación esté encerrada de paradojas morales, en un formato que no corresponde a un verdadero juicio. Entonces hay que decir algo. Esta audiencia muestra que nuestro sistema está sustituyendo los verdaderos juicios, que tienen interrogatorios cruzados, debates sobre pruebas, discusiones abiertas, por audiencias de prisión preventiva en los que los fiscales lo está haciendo. ¿Está obligado el José fiscal a Pérez decir Gómez. todo lo que ha dicho el día de hoy? Es que ese es el problema. Está obligado, pero no en esta extensión. El fiscal lo que está haciendo es utilizar la audiencia de prisión preventiva, lo voy a volver a decir, como si fuera un minijuicio. ¿Podríamos decir que está mostrando sus cartas? No solo está mostrando sus cartas, está poniendo tal nivel de tensión en sus pruebas sobre culpabilidad que está provocando que todos esperemos la prisión preventiva como si fuera una condena. Y eso muestra una suerte de desorden muy intenso en el sistema. Nuestro sistema está esperando verdaderos debates en juicio sobre las responsabilidades derivadas del caso Odebrecht. ¿Y del lado de la defensa? Y quiero cerrar esta idea. Sí. La Fiscalía no nos está dando acusaciones y no nos está dando juicios, pero nos está dando audiencias de prisión preventiva que reemplazan en nuestro imaginario a los juicios y que nos hacen demandar castigos que ya no son condenas, son prisiones preventivas. 36 meses en cárcel. Pero con sabor a culpabilidad. Y ahí estaría el error. Ahí está el defecto que no se puede percibir simplemente, pero que deteriora el fundamento del sistema, porque entre otras cosas le quita velocidad al proceso, aplaza las cosas, hace que no percibamos que estamos construyendo nuestra satisfacción social sobre castigos que no son castigos. Y produce además un enorme desencuentro, porque claro, mientras la Fiscalía dice son culpables, por tanto denme la prisión preventiva, la defensa dice, perdóneme, usted está pidiendo prisión preventiva, pruébeme obstrucciones y pruébeme peligros de fuga. ¿Qué es lo que tendría que verse en esta etapa? Correcto. Deberíamos estar discutiendo obstrucciones y peligro de fuga. Y estamos discutiendo inocencia o culpabilidad. Difícil de percibir, sí, contraintuitivo, complejo. Pero esta paradoja encierra el gran problema que tenemos de por medio. Tenemos procedimientos judiciales retrasados al extremo que el Ministerio Público está reemplazando los juicios, que son espacios muy importantes en términos de moral pública, por audiencia de prisión preventiva, que están teniendo esta extensión y este nivel de sobrecarga en algo como la cuestión sobre inocencia o culpabilidad, cuando tendríamos, según el Constitucional, que estar discutiendo fuga eso es u lo que obstrucción. está escrito, pero dadas las circunstancias, dado que este es un proceso o una investigación que involucra a personajes políticos, a líderes políticos, y que se puede tomar del otro lado bajo el argumento de la persecución política famosa, es que pareciera que hubiese una desesperación del fiscal por decir, oigan, estoy en la pista correcta, concédanme esta prisión preventiva porque tengo razones para sospechar que esta señora va a tratar de fugarse porque la creo culpable. Está en la perspectiva correcta. Y en efecto, tener un caso avanzado crea, en términos claros, un riesgo evidente sobre el procedimiento. Contra un fiscal más se acerca a presentar una acusación fuerte, más probable es que la gente haga lo que Inostroza Parechi acaba de hacer, coger un avión a las 4 de la mañana e irse. Exacto. Pero el mecanismo es otro. El mecanismo es acelerar la acusación. Ya discutimos esto cuando revisamos lo que pasó con Humala Heredia. Cuando un fiscal tiene un caso... Por cierto, no hay acusación todavía, ¿no? Exacto. Pasó 1 año y medio en Humala Heredia. La audiencia de Humala Heredia tuvo este formato, ¿eh? En la audiencia de Humala Heredia, como hoy, lo que la Fiscalía hizo fue entonces, no Pérez Gómez, fue el fiscal Juárez. Lo que hizo el fiscal Juárez fue mostrar que tenía un gran caso de fondo contra Humala Heredia. Un caso tan grande que todos salimos de esa audiencia convencidos que debía acusarlos muy rápidamente. Ha pasado 1 año y medio. ¿Y por qué? A ver, ese mismo problema, se dice, podría ocurrir cuando le toque al fiscal presentar la acusación contra Keiko Fujimori. Pero es que está ocurriendo, porque está presentando... El doctor Nakazaki decía hace poco aquí
que el gran problema que hay es la tipificación bajo la cual es el delito que se le atribuye a Keiko Fujimori. Más allá del tema de la organización criminal es lavado de activos, que debía haber un origen ilegal en el dinero, finalmente que se usó para la campaña, para que esto sea considerado lavado de activos. Gustavo Gorriti dijo que los que han reconocido ya esa ilegalidad son los propios funcionarios, los altos funcionarios Odebrecht, Barata y compañía en Brasil, y que por lo tanto se puede aplicar una lógica espejo a estos casos. Vamos de inmediato a eso, ¿ya? Solo para cerrar la idea Por favor, anterior, para cerrar la idea anterior, Mil disculpas. no, es perfecto, pero quiero remarcar entonces que lo que estamos viendo es un juicio anticipado bajo el pretexto del pedido de prisión preventiva y eso genera problemas. Pero lo que acabas de resumir, Mávila, en palabras de Nakazaki, es cierto. Es decir, tenemos un caso, segunda gran paradoja, que a todos nos convence de que al interior de Fuerza Popular, la Fiscalía, sobre todo el fiscal Vela, ya aclaró con precisión que no está hablando del partido, sino de algo que ha ocurrido dentro o con ocasión de la actividad de ese partido, ha habido un montaje, una estructura, lo que sea, como le llamemos, destinada a licuar, en términos materiales, licuar fondos de origen incierto. Sí. Entonces, yo estoy viendo esta audiencia, he escuchado a Pérez Gómez. Y es fácil de creer, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, con la distancia que puedo tener sobre él, esto me convence. Cuando uno lee, por ejemplo, la declaración que ha hecho el congresista Rolando Reategui, cuando dice prioricé la lealtad a mi familia, y él mismo, en este caso es él mismo, dice yo declaré ante el fiscal, tiene a la esposa detenida y cuenta con detalle exactamente qué es lo que pasó, ¿no? Que a él le pidieron ayudar a presentar, digamos, firmas o aportantes que en realidad no habían hecho esos aportes. Entonces eso es clarísimo, hay una filtración, hay una licuación hay una licuada de fondos. De dinero. Total. Okay. Y un esquema montado para hacerlo efectivo y hacerlo oculto. El gran problema, y eso tampoco es fácil de entender porque es contraintuitivo, es que todavía estamos discutiendo en el Perú en qué casos la licuación es delito. ¿Por qué? Porque hemos tenido un largo debate que no ha terminado sobre el alcance de las reglas de lavado de activos. Entonces, claro, a todos nos parece que licuar ya es lavar, ¿de acuerdo? Y entonces cuando escuchamos relatos como los que el fiscal ha expuesto en detalle esta tarde, sentimos que aquí se ha hecho algo muy malo. Pero todavía nuestros tribunales no han decidido cuáles son las condiciones para que este tipo de procedimientos calcen en las normas sobre lavado de activos. Para mí, en lo personal, las cuestiones están claras. ¿No calza? No, para mí sí. Sí. O sea, para mí. Sí hay lavado de activos. Pero para mí sí. El problema es que yo no defino el alcance de lo que los tribunales dicen. Quiero contar esta historia brevemente. A mí me gustaría que nos diga por qué. ¿Por qué sí hay lavado? Quiero contar esto brevemente. Por favor. Para mí, si una persona se enfrenta a otra que porta dinero en efectivo, en cantidades exorbitantes, y lo hace circular en condiciones de clandestinidad, entonces el que recibe esos fondos actúa sin importarle el origen. Y si resulta que el origen es una lavandería, como está claro, Odebrecht fue, entonces quien recibe los fondos lava activos como aquel que se los entrega. Para mí esto está claro y no solo yo sostengo esta posición. Sin embargo, en octubre del 2017, cuando la Corte Suprema revisó y dejó desactivada aquella sentencia de Nostroza Pariachi, en la que Nostroza Pariachi quería que solo se investiguen por lavado de activos a los que tengan la foto del criminal robando, la Suprema no aceptó esta versión. La Suprema emitió en octubre de 2017 una muy buena sentencia, oscura en sus zonas grises. La Suprema dijo que para lavar activos se requiere que quien reciba los fondos pueda percibir en aquel que los entrega actividades ilegales o vinculaciones con criminales. Se complicaron las cosas para la tipificación. Y esa cuestión todavía no está resuelta. Entonces, podemos estar construyendo un caso enorme con el que todos nos solidarizamos y que a todos nos indigna sin que la regla de fundamento que nos permita saber que recibir ese dinero en ese momento era ya. Claro, y sin preguntar, ¿esto es legal o ilegal? Simplemente recibir porque necesito el dinero. Exacto. ¿Y cuál es tu condición? No aparecer y que yo vea pitufiarlo, camuflarlo, dividirlo en poquitos. Pongo un ejemplo extremo, ¿no? Bajo el estado actual de la cuestión legal ante tribunales, si por ejemplo una gran empresa, no Odebrecht,
perdónenme el ejemplo, pero un banco o una empresa de seguros o lo que sea, entregaba dinero para una campaña y encubría su identidad bajo procedimientos como lo que hemos descrito, bajo el estado actual de las cosas, ese dinero, producto de las utilidades legales de personas ricas, no forma un caso de lavado de activos. Recibirlo no forma un caso de lavado de activos y licuarlo tampoco. El problema es que es Odebrecht. Y el problema que la Suprema todavía no ha resuelto y debe resolver para darle solidez a estos debates es si en las condiciones específicas en las que estas cosas pasaron o habrían pasado a finales del año 10 o del año 11, la clandestinidad, el volumen del dinero en efectivo circulante eran o no suficientes para que consideráramos no solo a los que entregaban los fondos, sino a los que los recibían como responsables por delito de lavado de activos. En resumen, dos grandes paradojas. Estamos viendo una audiencia muy dura, muy sólida, que parece representar un juicio y que parece perseguir un castigo cuando se está discutiendo una prisión preventiva. Y por eso no se entienden la Fiscalía y la Defensa. Perdón, solo esto. Termine, por favor, Segunda doctor. gran paradoja. Sí. Estamos discutiendo sobre un caso muy estructurado en sus evidencias, en el que no está clara la regla de fundamento para determinar las diferencias entre responsabilidad sancionable y responsabilidad que habría que discutir con otras reglas. Ahora, si Nostroza estuvo metido justamente o tuvo algo que ver en este cambio de reglas para la tipificación del lavado de activos, ¿no debería esa observación quedar de lado, anularse? No, es claro, ese es un problema muy importante porque la teoría de que la Fiscalía ha empezado a mostrar sobre obstrucciones, hay dos partes, supongo que luego se verá la siguiente, tiene un cierto matiz en el que intenta decir, como esta organización controla el Parlamento y está involucrada con los cuellos blancos, entonces obstruye. No basta. La obstrucción es un poco más dura. La obstrucción supone un procedimiento de interferencia sobre las fuentes de la información que la Fiscalía está organizando respecto al caso. Si el fiscal pudiera presentar un caso completo de remoción sobre él, o sea, una tentativa de sacarlo de su despacho, los ataques que se hubieran concretado, algo más directo, entonces habría un caso de obstrucción. Lo que hay ahora es un caso político de mal uso, eso es lo que está presentando la Fiscalía en realidad, de las posiciones institucionales que este partido tenía en el Congreso. Ese no alcanza a ser un caso de obstrucción, digamos, es un movimiento duro, pero es como decir que no alguien basta. Porque tiene dinero podría fugarse. Que también lo dice el fiscal. Exacto, Entonces, pero que apelas a otros elementos subjetivos colaterales que están fuera de contexto. Claro, que no están contemplados hay que decir esto, marco Mávila. legal. Cuando la ley dice que se puede pedir prisión preventiva por obstrucción o por fuga, lo que está diciendo la ley es que ciertos mecanismos, como las escuchas telefónicas, la vigilancia electrónica, la infiltración de agentes encubiertos, tienen que ser usados en situaciones de riesgo para construir verdaderos casos de obstrucción y fuga. Entonces, regreso a la primera paradoja. Esto es una forma imperfecta de juicio sobre inocencia o culpabilidad, organizado con el pretexto de peligros procesales que no están concurriendo al debate hasta ahora. Ahora, ¿usted cree que no hay elementos para considerar que Keiko Fujimori querría evadir por supuesto, la justicia pero y querría obstaculizar también la investigación del fiscal? Quiera. Y esa es la razón. Yoshiyama está fuera del país. Claro. Yoshiyama está protegiéndose. Ha dicho que cuando los médicos le digan que puede regresar, ya sabemos lo que va a pasar. Sí, claro, los médicos no van a decir nunca. Pero es que por eso la Fiscalía tiene interceptaciones de teléfono, vigilancia electrónica y agentes encubiertos. Lo que había que hacer, también en este caso, como con Inostroza Pariachi, era pincharle los teléfonos con una orden judicial. Y en el momento en que uno encuentra que la secretaria está comprando boletos de avión, pues pedir su detención o pedir un impedimento de salida. No construir, nunca construir sustituciones teóricas en esos asuntos en los que se requieren verificaciones de hecho. Pero la tiene recontra difícil el fiscal, bajo esa lógica, ¿no? Pero siempre la tiene difícil, pero por eso es fiscal y por eso pagamos todos impuestos para que sostenga la actividad del Ministerio Público. Ahora, por ejemplo, se puede hacer. Pasaron tres cosas, ¿no?, en el tema de esta exposición. La explicación es técnica, es larga, pero, a ver, por aquí hay varias cosas. En la audiencia anterior, cuando se considera que Keiko Fujimori debe quedar en libertad tras la detención preliminar, el tiempo que se le da a la Fiscalía realmente fue muy poco.
O sea, se exponen todos los argumentos, y claro, uno escuchaba y uno decía, la van a soltar hoy. Sí, claro. Era clarísimo, así como Sí, sí. tenemos tenemos la sensación de que la van a detener, sí, claro. en ese momento teníamos. Lo otro era que entiendo la detención preliminar en el caso, en el caso de algunos de los imputados, por ejemplo, el caso del señor Silva Checa, cuando ya se estaba elaborando un pedido de prisión preventiva, que no se podía levantar una detención preliminar porque corría en curso ya la otra. Entonces, Sí. ahí no hay una irregularidad, es decir, la sala que los liberó en ese momento, que es la señora María Jessica León Yarango, a quien han vinculado con los cuellos blancos, ¿no debió ella inhibirse de ese proceso? Yo no entiendo, ¿Por qué honestamente, resuelve una persona ligada a nuestro Zapariachi, ligada a Walter ¿Por Ríos? qué decimos ligada? ¿Perdón? ¿Por qué decimos ligada? Porque el fiscal Porque Pérez Gómez ha le dijo en la trabajado, audiencia. no, porque ha sido parte de la corte, muy cercana. ¿Cuánta del entorno. gente ha sido parte de la corte muy Es decir, cercana en tampoco el es pasado? suficiente para eso. No, bajo ningún concepto. Además, honestamente, con todo el respeto que le tengo a José Domingo Pérez Gómez, me ha parecido ofensivo que se exprese así un vocal de corte a mitad de audiencias. Ese no es el tema. La cuestión está en que la audiencia, la medida de detención preliminar, sin algo falla es en esto. Cuando uno pide detención preliminar, tiene que explicarle al juez por qué la pide ahora y por qué por 10 días. Eso es todo. No hay que discutir más. La detención preliminar ni siquiera exige ponerse a discutir los fundamentos del caso general. Ya. La cuestión es bien sencilla. ¿Por qué hoy y por qué 10 días? Entonces, una buena justificación de una detención preliminar es decir, por ejemplo, señor, estoy interrogando testigos a los que estoy protegiendo que me han pedido que neutralice el efecto perturbador de esta persona. Yo todavía no puedo decir si lo que tengo en estas testimoniales me va a servir para una prisión preventiva o no, pero para terminar este interrogatorio necesito esta preliminar. Bueno, nada de eso escuchamos en estas audiencias. Escuchamos de nuevo alegaciones sobre el fondo. Entonces, la detención preliminar, en lo particular, me ha parecido o no explicada suficientemente u organizada en función a razones que la Fiscalía no presentó en la audiencia. La preventiva sí, me queda bastante claro. ¿Le queda claro, doctor, perdone la interrupción, Sí. ahora sí va la pregunta directa, ¿le queda claro que Fuerza Popular recibió ese dinero de Odebrecht? A mí, Sí. en la Sí. impresión que esta audiencia me produce, Sí. me queda suficientemente claro que la Suficientemente Fiscalía claro. tiene un gran Ahora, caso y queda sobre claro- financiamiento Correcto, de Odebrecht en esta campaña. Correcto, porque ¿qué hubiese ocurrido si Fuerza Popular, en lugar de negar, decía, en ese entonces nadie sabía que Odebrecht era una empresa corrupta y solamente nos pedía, como ya venía firmando y tenía obras con el Estado, no aparecer? Y el reglamento lo permite. Pero es que yo creo que esa era la gran discusión limpia Por eso, en ¿qué esta historia. pasa si esa era la estrategia Mi en lugar impresión- de que Keiko Fujimori salga por todos lados a Es que decir, mi impresión- yo no soy nada, no supe nada, y que hoy la abogada, porque Juliana Loza lo que dice es, aquí se habla de que el señor tal y el señor tal, pero ¿quién ha mencionado una reunión con Keiko? Es obvio, Que no se va a reunir es ella obvio misma que para ella eso. directamente no se va a exponer, Es ingenuo. pero por eso es que el fiscal dice, aquí hay una organización donde no se expone al líder. Sí, pero creo que lo que hay Es el único que se está protegiendo. Todos los demás del entorno, ¿ha visto cómo el entorno se ha ido desmoronando? Sí, pero yo lo que creo es que el gran problema aquí es que tenemos dos posiciones maximalistas Ajá. debatiendo sin puntos intermedios y creo que tenemos una enorme trampa moral por resolver. ¿Notaste que todos los testigos protegidos de los que habla el fiscal hablan de colaboradores Ajá. e inversionistas en plural? El gran problema que creo que este caso encierra, y temo que es la razón por la que no se está discutiendo de manera transparente, Ok. en los términos evidentes del, oiga señor, yo en el 2010 no sabía, usted sabe ahora, yo no sabía entonces, ¿no? Creo que el gran problema de estos casos es que para discutirlos con transparencia tendríamos que reconocer que nuestro sistema político se financió y se ha estado financiando hasta ahora en base a aportes ocultos durante todo el tiempo. No lo estamos reconociendo. Como no lo estamos reconociendo, por ejemplo, no tenemos una medida de la exorbitancia. Si todos reconociéramos que se entregaba dinero para campañas en efectivo, pidiendo todos que no se identifique a los donantes, podríamos saber, por ejemplo, por qué pasaba, si es que era así, sin ningún control, cantidades entregadas como de 30.000
20.000, 40.000 o 50.000 dólares. Podríamos medir la exorbitancia, ¿no? Porque un mercado informal en el que todos entregan fondos para campaña hasta 30.000 o 50.000 dólares, 3 millones serían una exageración y se podría reconocer la diferencia. Claro. Pero estamos eludiendo el verdadero debate moral. Y el verdadero debate moral supone el reconocimiento de lo que hemos hecho en punto a manejar el financiamiento de campañas políticas con un nivel de informalidad que raya con lo delictivo. Y como no queremos discutir esa diferencia, lo estamos callando. Como lo estamos callando, estamos distorsionando en posiciones maximalistas la discusión sobre el financiamiento de una campaña, la del 2011, en dos partidos, el Partido Nacionalista. Bueno, ha y salpicado Fuerza también a Popular. la de 2006, en Claro, todo esto. y salpicó la de 2006 por Venezuela, No, y salpicará... la de 2006 por el tema de García Alba Castro, que Sí, también sí, sí. recibió dinero de Sí, Odebrecht. por supuesto, y salpicará a la campaña esta de Villarán, Claro, la última la campaña de revocación, Villarán, ajá. por esas otras donaciones. Pero el Claro, es un problema, problema general. Pero el problema de fondo no lo estamos discutiendo. Correcto, Como doctor. sociedad tenemos que reconocer que manejamos muy mal esto Bien. y sobre esa base aclarar los términos formales de las reglas de lavado de activos que siguen sin especificarse en medio de este debate. Y en un país que tiene como un gran problema la lucha, o como un gran reto la lucha contra el lavado de activos, si hay algo que no debería quedar a la libre interpretación, es la ley que tiene que tipificar este delito que ha carcomido los cimientos de toda la Por sociedad. favor, Mávila, ¿cuántas personas están presas exclusivamente por lavar activos? Así es. Cero. Gracias, doctor Nakazaki. Nos Me ganó el tiempo, pero siempre Azabache. Perdón. No se preocupe, a Azabache, sí los tengo a los dos, sino que como hacíamos mención a lo que él decía... ok. Entiendo los actos fallidos. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con dos congresistas. Está con nosotros Gino Costa y también Alberto de Belaúnde. Vamos a hablar, Alberto de Belaúnde ha publicado hoy un texto que dice ¿por qué no puedo creerles? 30 recuerdos de Fuerza Popular. La reacción en redes ha sido tremenda. Y esto a propósito de lo que dijo Keiko Fujimori el día de ayer cuando dijo me arrepiento, invoco la paz, ahora sí quiero diálogo. Ahora sí quiero diálogo, cuando faltan 24 horas para que probablemente tenga que retornar a prisión. Pausa y regresamos con eso. Llévate la colección Creative Cuisine juntando tus stickers. Wong, donde ser amable es un placer. BBVA Continental, creando oportunidades. Muy bien, continuamos en el programa. Hoy es un día movido, es un día difícil para el país, porque en el fondo, si uno analiza las cosas y las pone en contexto, tenemos a la lideresa de un partido con mayoría abrumadora en el Parlamento, hoy sentada frente a un juez para decidir si va a la cárcel o no. Ciertamente es una prisión preventiva, pero estamos escuchando a un fiscal, además, enumerar una información que nos va reconfirmando algunas sospechas, pero también abriendo, porque revela nuevas, nos abre nuevas ventanas para entender qué tan a fondo cayó, ya no decimos la corrupción solamente, sino la informalidad, ha dicho el doctor Azabache, en el manejo de dinero detrás del quehacer político. Y eso es lo grave, es lo serio y nos toca. ¿Qué va a pasar a partir de hoy? Acabó el fujimorismo con Keiko Fujimori en la cárcel, van a poder resurgir de sus cenizas. Ella ha dicho ayer, por favor, reúnanse, instruyo a mis congresistas a que vayan y toquen la puerta de las otras bancadas, de las otras tiendas, porque es el momento del diálogo. El diálogo cuando por lo menos para un congresista que está esta noche con nosotros hay 30 razones para no creerle. Martín de Belaúnde está con nosotros, Gino Costa también. Alberto, yo hoy estoy en crisis porque le he dicho Nakazaki a Azabache. O sea, ya. Pero ha sido un día de verdad duro para procesar la información. Intenso. Porque ahí donde uno iba tenían encendida la tele y estaban siguiendo como un espectáculo a la audiencia. Es una cosa que está pasando y remeciendo al país como caramba. No lo veíamos desde los Vladivideos en que te pegabas horas de horas a escuchar y a ver a quién más le daba plata Montesinos. Yo sé que no le cree a Keiko Fujimori. Quisiera por eso conocer primero la opinión de Gino Costa.
Hay que creerle a Keiko Fujimori, hay que creer en esta bandera blanca que ha expuesto ayer. Carlos Bruce decía, bueno, yo no me puedo negar al diálogo aún en las peores circunstancias. Pero hoy ha sido un día distinto, hoy hay información distinta. ¿Le creemos a Keiko Fujimori? Yo creo que el recuento de Alberto es, digamos, muy sólido y está respaldado por lo que han ocurrido estos 2 años y poco. Y son suficientes como para, digamos, tener gran entusiasmo, ¿no es cierto?, de cara a este supuesto cambio de actitud. Pero yo concuerdo con Carlos Bruce, si están dispuestos a conversar, ¿por qué no conversar? Lo último que hay que hacer en política es negarse a hacerlo. Difícil en las actuales circunstancias, no solo porque ella fue la que dio cuenta de unas reuniones reservadas con el presidente de la República, las hizo públicas a pesar de que le había pedido al presidente que las mantuviera en reserva, sí. Y en ese contexto se hace difícil pensar, por ejemplo, que el presidente quisiera sentarse a conversar con ellos. Pero yo creo que esa disposición es buena. Ahora, antes tendríamos que saber con quién habría que conversar. Claro, en eso estaba pensando también. No tienen secretario general, no tienen secretario general adjunto, hay cuestionamientos a la presidencia de Keiko. Hoy día Reate ha escrito que se necesita una nueva presidencia y la bancada está descabezada. No hay voceros. Entiendo que ahora tarde en la noche se ha dicho que en realidad quien asume provisionalmente todas las funciones de representación del partido y la bancada es Miguel Torres. Ahora, pero por default. Está por verse si él representa a todas las corrientes de opinión y a todos los grupos de que consta hoy día la bancada. Entonces, creo que el diálogo tendría que esperar a que sepamos si hay una bancada, si hay más de una bancada, y que sepamos qué quiere el fujimorismo. Porque ahora, pero ¿le supo este llamado ayer a un último recurso para evitar una posible detención? Yo creo que ¿Tuvo ese sabor o tuvo la sensación de un real arrepentimiento y mea culpa de lo que se había hecho mal? No, yo creo que falta ese arrepentimiento y ese mea culpa. Digamos, lo que tendría que hacer Fuerza Popular es responder, digamos, al listado que ha hecho Alberto y explicarlo, o reconocer que esos son los errores a los que se están refiriendo, porque en términos muy generales se han referido a los errores políticos que han cometido, no sabemos cuáles son. Entonces, si queremos un cambio de actitud, tendríamos que comenzar sin duda por ahí, y por saber qué cosa quiere y qué piensa hoy día Fuerza Popular. Si yo me siento a conversar con ellos, lo primero que les diría es, la primera demostración de buena disposición y de cambio de actitud es dejar de blindar, ¿no es cierto?, a los corruptos, que es lo que ha venido haciendo sistemáticamente Fuerza Popular en el Congreso en los últimos tiempos. Creo que es de los errores políticos más importantes. Además de obstruir la gestión del gobierno de PPK y haberse obligado a forzar su renuncia, digamos, todo el esfuerzo por subvertir el orden democrático, ¿no es cierto?, tirarse abajo al fiscal Sánchez, recomponer el Tribunal Constitucional, golpear permanentemente a la prensa, solo por mencionar 3. Y en el último periodo blindar a los corruptos involucrados en los cuellos blancos de Puerto. Entonces, en esta coyuntura, la mejor demostración de cambio de actitud sería dejar de blindar.